Damasco, Siria, 12 de febrero de 2008. Un Mitsubishi Pajero plateado está estacionado en una calle tranquila del distrito de Kafr Sousa. Sus ventanas estaban tintadas, su interior vacío. A las 21:55, un hombre de unos 40 años se acerca llevando una bolsa de la compra de una panadería cercana. Abre la puerta, se desliza en el asiento del conductor y busca el contacto. La explosión destroza el vehículo con tal fuerza que la rueda de repuesto montada en la puerta trasera sale disparada a una manzana entera de distancia. Restos de cuerpos están esparcidos por el pavimento. La estructura del coche queda reducida a metal retorcido. Y así, de repente, el hombre al que las agencias de inteligencia israelíes y estadounidenses habían perseguido durante 25 años, el artífice de más muertes de estadounidenses que cualquier terrorista antes del 11 de septiembre, ha desaparecido. Imad Mugnieh había sobrevivido a docenas de intentos de asesinato. Cambiaba de identidad como de ropa y vivía en las sombras de forma tan completa que incluso los operativos de Hezbollah rara vez veían su rostro. Pero finalmente alguien lo había encontrado y habían convertido su propio vehículo en su ataúd. Esta es la historia de cómo un fantasma se convirtió en un objetivo y cómo un coche bomba en el corazón de la capital de Siria provocó una onda expansiva en la estructura del poder de Oriente Medio. Imad Fayez Mugnieh nació el 7 de diciembre de 1962 en el pueblo de Tair Deba, en el sur del Líbano. Creció en los barrios chiitas de Beirut durante un período en el que el Líbano se sumía en la guerra civil. El país, que una vez fue llamado la Suiza de Oriente Medio, se estaba fracturando por líneas sectarias. Cristianos, musulmanes sunitas, musulmanes chiitas, drusos y palestinos, todos compitiendo por el poder y la supervivencia en un panorama cada vez más violento. Mugnieh se unió a la Fuerza 17 de Yasser Arafat, la unidad de seguridad de élite de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. En su adolescencia recibió entrenamiento en explosivos, tácticas guerrilleras y operaciones de inteligencia. A principios de sus 20 años ya se había labrado una reputación de crueldad y brillantez operativa. Cuando Israel invadió el Líbano en 1982, obligando a la OLP al exilio, Mugnieh cambió de bando. Se unió a Hezbollah, una milicia chiita respaldada por Irán que se estaba formando y que llegaría a convertirse en uno de los grupos armados no estatales más formidables del mundo. Lo que hizo extraordinario a Mugnieh no fue la fuerza física ni el carisma, sino la visión estratégica combinada con un completo desapego moral. Comprendía la guerra asimétrica instintivamente. Como una fuerza débil podía debilitar a un enemigo más fuerte mediante el terror. Como la violencia espectacular podía lograr objetivos políticos. Y cómo la negación permitía que las operaciones se llevaran a cabo sin provocar represalias abrumadoras. Era paciente, meticuloso y estaba completamente dispuesto a matar civiles si sus muertes servían a sus objetivos. A mediados de los años 80, Mugnieh había orquestado una campaña de ataques que redefinió el terrorismo. Su huella dactilar estaba presente en operaciones que causaron cientos de muertos y humillaron a las potencias occidentales. Y sin embargo, durante décadas permaneció invisible. No existían fotografías confirmadas de su rostro adulto. Los servicios de inteligencia se basaban en bocetos, imágenes de vigilancia borrosas y descripciones de testigos que a menudo se contradecían entre sí.
Utilizó múltiples nombres, documentos falsos y cirugía plástica para alterar su apariencia. Los agentes occidentales que lo perseguían describieron la experiencia como perseguir humo. El 18 de abril de 1983, una furgoneta de reparto cargada de explosivos se estrelló contra las puertas de la Embajada de Estados Unidos en Beirut y detonó, matando a 63 personas, entre ellas 17 estadounidenses. La explosión destrozó la fachada del edificio y creó un cráter donde había estado la entrada. Entre los fallecidos se encontraban todo el personal de la Estación de Operaciones de Inteligencia de la CIA en Oriente Medio, su jefe, Robert Ames, y 7 oficiales de la agencia cuya experiencia en la región no podría ser reemplazada fácilmente. El ataque fue el más mortífero contra una misión diplomática estadounidense en la historia hasta ese momento. 6 meses después, el 23 de octubre, 2 camiones bomba estallaron casi simultáneamente contra cuarteles militares que albergaban fuerzas estadounidenses y francesas en Beirut. La explosión en el complejo de los Marines estadounidenses mató a 241 militares. El ataque al cuartel francés causó la muerte de 58 paracaidistas. Las bombas eran tan potentes que los sismógrafos registraron las explosiones como terremotos. Los edificios se derrumbaron, dejando a los hombres atrapados mientras dormían. Los equipos de rescate sacaron cuerpos de entre los escombros durante días. Ambas operaciones llevaban la firma de Mougnier: planificación meticulosa, cargas explosivas masivas y una sincronización calculada para causar el máximo número de bajas. Los ataques lograron su objetivo estratégico. El presidente Ronald Reagan retiró las fuerzas estadounidenses del Líbano en cuestión de meses. Francia retiró sus tropas. El mensaje de Hezbollah se había transmitido con brutal claridad. Una intervención militar extranjera en el Líbano acarrearía pérdidas inaceptables. La retirada fue vista en todo Oriente Medio como una prueba de que las potencias occidentales podían ser derrotadas no en los campos de batalla, sino a través del terror que erosionaba la voluntad política. Mougnier apenas estaba comenzando. En 1984, orquestó el secuestro de William Buckley, jefe de la estación de la CPIA en Beirut, quien había reemplazado a los fallecidos en el atentado contra la embajada. Buckley estuvo cautivo durante 15 meses, fue torturado extensamente y finalmente murió a causa de ese trato. Las cintas de vídeo de su tortura fueron enviadas a la inteligencia estadounidense como parte de una táctica de guerra psicológica. Las cintas eran tan perturbadoras que, según se informa, el director de la CIA, William Casey, enfermó físicamente después de verlas. La muerte de Buckley fue un golpe personal para la agencia. Se trataba de uno de los suyos, brutalmente asesinado en acto de servicio. La campaña de secuestros se intensificó durante los años siguientes. Los agentes de Mougnier capturaron a decenas de rehenes occidentales, periodistas, profesores, cooperantes y diplomáticos. Algunos permanecieron retenidos durante años. Terry Anderson, periodista, soportó casi 7 años de cautiverio. Los rehenes se convirtieron en moneda de cambio en un complejo juego de la política de Oriente Medio. Su sufrimiento fue transmitido en programas de noticias de todo el mundo. La angustia de su familia fue explotada con fines propagandísticos. En 1985, Mougnier participó personalmente en uno de los secuestros más infames de la historia. Y el 14 de junio, el vuelo 847 de Tevio partió de Atenas con destino a Roma.
Poco después del despegue, 2 hombres irrumpieron en la cabina de mando, pistolas en mano, exigiendo que el avión fuera desviado a Beirut. Lo que siguió fue una odisea de 17 días mientras el avión hacía escala entre Beirut y Argel. Los rehenes fueron golpeados y amenazados, y el mundo entero lo vio en directo por televisión. Los secuestradores eligieron como objetivo al buzo de la Marina estadounidense Robert Stethem, un militar de 23 años que regresaba de una misión. Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, le dispararon en la cabeza y arrojaron su cuerpo en la pista del aeropuerto de Beirut. El asesinato tenía como objetivo transmitir un mensaje. El personal militar estadounidense era un objetivo legítimo en cualquier lugar. Mougnier fue identificado como uno de los secuestradores, aunque operaba bajo un alias. Posteriormente, los testigos lo describieron como el comandante operativo, el que tomaba las decisiones mientras los demás ejecutaban las órdenes. Las agencias de inteligencia estadounidenses incluyeron a Mougnier en sus listas de objetivos de máxima prioridad. El FBI lo incluyó en su lista de terroristas más buscados, ofreciendo una recompensa de $5 millones. La CIA creó una unidad especializada para rastrear sus movimientos. La inteligencia israelí, que tenía sus propios motivos para desear la muerte de Mougnier tras los ataques de Hezbollah contra objetivos israelíes, compartió información con sus homólogos estadounidenses. Durante décadas, la búsqueda consumió recursos, generó informes de inteligencia y produjo frustración. Mougnier parecía anticiparse a cada movimiento, evadir cada trampa y desaparecer cada vez que la vigilancia se estrechaba. Parte de su éxito radicaba en la disciplina operativa. Rara vez usaba el teléfono. Cuando lo hizo, empleó sofisticadas técnicas de contravigilancia, cambiando de dispositivo con frecuencia y hablando en lenguaje cifrado. Viajaba con documentos falsificados, utilizando múltiples identidades. Modificaba su apariencia con regularidad. Se dejaba crecer la barba, se la afeitaba, subía de peso, lo bajaba y, según se informa, se sometía a cirugía plástica para cambiar sus rasgos faciales. Los compañeros que habían trabajado con él durante años a veces no lo reconocían por la calle, pero su mayor protección provino del patrocinio estatal. La Guardia Revolucionaria de Irán proporcionó a Mougnier refugio, recursos y cobertura diplomática. Viajó libremente a Teherán, donde coordinó operaciones con los comandantes de las fuerzas Quds. Los servicios de inteligencia sirios, profundamente vinculados con Hezbollah, le permitieron operar en Damasco bajo identidades falsas. Durante años, vivió en el distrito de Kafr Sousa, un barrio conocido por albergar a oficiales de inteligencia sirios y agentes iraníes. Su presencia era un secreto a voces entre los funcionarios de seguridad, pero permanecía invisible para la inteligencia occidental. Múltiples intentos de asesinato fracasaron. En la década de 1990, agentes israelíes lo localizaron en una reunión en París, pero no pudieron actuar sin la aprobación del gobierno francés, que les fue denegada. En 2001, los servicios de inteligencia sugerían que se encontraba en los suburbios del sur de Beirut, pero un ataque aéreo se consideró demasiado arriesgado dada la densidad de población civil. En 2004, un coche bomba destinado a él en Beirut mató a otro operativo de Hezbollah. Cada fracaso reforzaba la reputación de Mougnier como intocable, un fantasma que vivía a plena vista, pero que nunca podía ser atrapado. Para 2006, el panorama estratégico estaba cambiando.
Estados Unidos estaba empantanado en Irak, donde milicias chiitas entrenadas por Hezbolá utilizaban armas túneles suministradas por Irán con efectos devastadores contra las tropas estadounidenses. Los informes de inteligencia indicaban que Mugniye había viajado a Irak en múltiples ocasiones, entrenando a insurgentes en las tácticas que había perfeccionado en el Líbano, bombas en las carreteras, emboscadas complejas y secuestros. Los soldados estadounidenses morían a causa de los penetradores formados por explosión, EFP, sofisticadas cargas huecas capaces de perforar vehículos blindados, diseñados con una pericia que llevaba la impronta de Mugniye. El vínculo entre Hezbolá y la violencia iraquí elevó la prioridad que la inteligencia estadounidense otorgaba a Mugniye. Ya no era solo un terrorista del pasado. En la actualidad, representaba una amenaza activa para las fuerzas estadounidenses. Según los informes, el director de la CIA, Michael Hayden, autorizó la ampliación de los esfuerzos para localizarlo y eliminarlo. La inteligencia israelí, que nunca había dejado de seguir a Mugniye, intensificó sus operaciones y, lo que es crucial, nuevas fuentes de inteligencia comenzaron a proporcionar información útil. El avance decisivo provino de la inteligencia humana dentro de Siria. Fuentes cercanas a los servicios de seguridad sirios informaron que Mugniye vivía en Damasco bajo la protección de altos funcionarios de inteligencia. Se desplazaba entre casas seguras, pero mantenía ciertas rutinas. Asistía a reuniones en lugares específicos y, lo que es crucial, se había vuelto complaciente. Tras décadas eludiendo la captura, tras sobrevivir a innumerables amenazas, Mugniye había empezado a creer en su propia leyenda. Seguía tomando precauciones, pero eran más bien por hábito que por paranoia. Ese sutil cambio generó vulnerabilidad. Las agencias de inteligencia israelíes y estadounidenses comenzaron el minucioso trabajo de mapear sus patrones. Los equipos de vigilancia identificaron sus vehículos. Los equipos técnicos instalaron dispositivos de rastreo. Fuentes humanas informaron sobre sus horarios de reuniones. A lo largo de los meses se fue configurando una imagen detallada. Los movimientos de Mugniye no eran aleatorios. A pesar de su reputación de imprevisibilidad, había caído en la rutina. Y una de esas rutinas incluía un Mitsubishi plateado que usaba con regularidad para viajar a ciertas reuniones. La planificación del asesinato de Mugniye estuvo compartimentada a un grado extraordinario. Incluso dentro del Mossad y la CIA, solo un pequeño círculo conocía los detalles de la operación. Según los informes, el primer ministro israelí Ehud Olmert aprobó personalmente la misión. La implicación de la CIA nunca ha sido confirmada oficialmente, pero fuentes de inteligencia han afirmado que personal estadounidense proporcionó apoyo crucial en materia de vigilancia y asistencia técnica. La operación recibió un nombre en clave fuera de lo común, en referencia a la eliminación de un objetivo que muchos consideraban inalcanzable. El método elegido fue un coche bomba, una ironía deliberada dado el extenso uso que Mugniye hizo de explosivos en vehículos a lo largo de su carrera. Pero esta no sería una bomba casera tipo camión como las que había utilizado en Beirut. El dispositivo era sofisticado, diseñado para matar al objetivo minimizando los daños colaterales, una consideración impulsada en parte por la seguridad operativa y en parte por la sensibilidad política de llevar a cabo un asesinato en la capital de Siria. La bomba estaba colocada dentro de la llanta de repuesto montada en la puerta trasera del pajero.
Los explosivos eran de composición militar de alta calidad y estaban diseñados para dirigir la explosión hacia el interior, hacia el asiento del conductor. Se instaló un sistema de detonación remota, probablemente activado por un equipo de vigilancia que observaba desde una ubicación cercana. El dispositivo estaba diseñado para activarse únicamente cuando Mougnier entrara solo en el vehículo, asegurando así que él fuera la única víctima. La precisión necesaria para colocar la bomba sin ser detectada fue extraordinaria. Esto implicaba acceder al vehículo en una zona segura, instalar el dispositivo rápidamente y no dejar rastro que pudiera alertar a Mougnier o a la seguridad siria. Fuentes de inteligencia sugirieron posteriormente que la operación constaba de múltiples fases. En primer lugar, los equipos de vigilancia confirmaron el uso que Mougnier hacía del pajero e identificaron dónde solía aparcarlo. En segundo lugar, los técnicos especializados accedieron al vehículo, posiblemente durante un período en que estuvo desatendido o a través de un empleado que tenía acceso al lugar de estacionamiento. En tercer lugar, la bomba fue instalada y probada de forma remota para asegurar su funcionamiento. Finalmente, se colocó un equipo de vigilancia para observar el vehículo y activar el dispositivo en el preciso momento en que Mougnier entrara solo. El día comenzó con normalidad para Mougnier. Asistió a una recepción en Damasco para celebrar el aniversario de la revolución iraní. El evento celebrado en la embajada iraní congregó a funcionarios de Hezbolá, oficiales de inteligencia sirios y diplomáticos iraníes. La presencia de Mougnier fue notada por el personal de seguridad, pero no era inusual. Ya había asistido a reuniones similares anteriormente. Tras la recepción, se marchó para encontrarse con alguien. Existen versiones contradictorias sobre si se trataba de un contacto personal o de un socio profesional. Regresó al barrio de Kafr Sousa alrededor de las 21:30 de la noche. La calle era tranquila, residencial, bordeada de edificios de apartamentos y coches aparcados. Mougnier caminó hacia su pajero llevando una bolsa de una panadería cercana donde se había detenido. Los equipos de vigilancia que observaban desde la distancia le vieron desbloquear el vehículo y abrir la puerta del conductor. Colocó la bolsa en el asiento del pasajero, se acomodó en el asiento del conductor y buscó el contacto para el encendido. A las 21:55, la bomba detonó. La explosión fue potente, pero localizada. La carga hueca dirigió la mayor parte de la energía de la explosión hacia el interior del vehículo. Mougnier murió instantáneamente, su cuerpo destrozado por la fuerza del impacto. La llanta de repuesto, desprendida de la puerta trasera, voló por los aires y aterrizó a una cuadra de distancia. Las ventanas de los edificios cercanos se hicieron añicos por la onda expansiva. Las alarmas de los coches se activaron en todo el vecindario. Los residentes salieron a las calles, conmocionados y confundidos. Las fuerzas de seguridad sirias llegaron en cuestión de minutos, acordonando la zona e iniciando una investigación que finalmente no llegaría a ninguna parte. El cuerpo de Mougnier estaba tan gravemente dañado que su identificación requirió un análisis forense. Los primeros informes describían a una víctima desconocida. Solo horas después, las autoridades sirias confirmaron que el fallecido era Imad Mougnier, comandante militar de Hezbolá y uno de los terroristas más buscados del mundo. El asesinato conmocionó a Damasco. Que semejante operación pudiera llevarse a cabo en el corazón de la capital de Siria, en un barrio que alberga a agentes de inteligencia
y bajo la atenta mirada de la seguridad siria. Fue una profunda humillación. Esto demostró que la soberanía siria no significaba nada para quienquiera que hubiera decidido que Mugnié debía morir, y suscitó inmediatamente sospechas sobre la implicación israelí, posiblemente con apoyo estadounidense. Hezbolá anunció la muerte de Mugnié con un comunicado en el que lo elogiaba como mártir y prometía venganza. En Beirut se celebraron multitudinarias procesiones fúnebres, donde decenas de miles de dolientes corearon su nombre y portaron su retrato por las calles. Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá, pronunció un elogio fúnebre en el que describió a Mugnié como la mente militar más brillante de la organización y prometió que su muerte sería vengada. La lucha continúa, declaró Nasrallah, y la sangre de nuestros mártires no será en vano. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, emitió un comunicado en el que calificó el asesinato de Mugnié como un acto de guerra por parte de Israel y Estados Unidos. Los funcionarios iraníes prometieron represalias, aunque tuvieron cuidado de no especificar objetivos ni plazos. El presidente sirio, Bashar al-Assad, condenó la operación como una violación de la soberanía siria y culpó a Israel y a la inteligencia estadounidense. Damasco llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos en señal de protesta. Aunque las relaciones diplomáticas habían sido mínimas durante años, Israel mantuvo su política habitual de no confirmar ni negar su responsabilidad. Los funcionarios declinaron hacer comentarios sobre las operaciones de inteligencia, pero la satisfacción dentro de los círculos de seguridad israelíes no estaba mal disimulada. El ministro de Defensa, Ehud Barak, al ser preguntado sobre el asesinato, ofreció una respuesta críptica. El mundo es un lugar más seguro sin ciertos individuos. En privado, los oficiales de inteligencia celebraron la operación como uno de los mayores éxitos del Mossad. La eliminación de un objetivo que había eludido la captura durante 25 años. Los funcionarios estadounidenses guardaron igualmente un hermetismo absoluto. La CIA declinó hacer comentarios. El Departamento de Estado emitió un breve comunicado en el que señalaba el largo historial terrorista de Mugnié, pero evitó pronunciarse sobre su muerte. Sin embargo, entre bastidores, los analistas de inteligencia evaluaron el impacto estratégico de la operación. La eliminación de Mugnié desestabilizó la estructura de mando militar de Hezbolá en un momento crítico. Su experiencia en guerra no convencional, sus relaciones con los contactos iraníes y su conocimiento institucional eran insustituibles. Hezbolá sobreviviría. Era demasiado grande y estaba demasiado consolidada como para derrumbarse por una sola muerte. Pero reconstruir las capacidades que Mugnié había encarnado llevaría años. La venganza prometida por Hezbolá se materializó lenta pero persistentemente. En julio de 2012, un autobús que transportaba turistas israelíes explotó en Burgas, Bulgaria, causando la muerte de 6 personas. Los investigadores búlgaros e israelíes concluyeron que operativos de Hezbolá habían llevado a cabo el ataque en represalia por la muerte de Mugnié. En enero de 2015, un ataque con helicópteros israelíes en Siria mató a varios combatientes de Hezbolá y a un general iraní que viajaba cerca de los altos del Golán. Días después, Hezbolá respondió con un ataque con misiles antitanque contra un convoy militar israelí, en el que murieron 2 soldados. El ciclo de represalias continuó, cada bando atacando cuando surgían oportunidades, justificando cada muerte como respuesta a la violencia anterior.
Para los objetivos estadounidenses, la amenaza permanecía latente, pero real. Los servicios de inteligencia advirtieron que Hezbollah mantenía células durmientes en varios países con órdenes de activarse si las circunstancias lo justificaban. Las células se habían establecido años antes bajo la dirección de Mugniye, posicionadas para atacar embajadas e instalaciones militares u objetivos civiles si la dirección de Hezbollah daba la orden. Esa orden nunca llegó, pero las redes permanecieron en su lugar. Una amenaza silenciosa mantenida en reserva. El asesinato en Damasco también tuvo consecuencias no deseadas para las relaciones sirio-israelíes. Assad consideró la operación como una afrenta personal, un ataque perpetrado en su capital bajo su protección. La inteligencia siria intensificó la cooperación con Hezbollah y agentes iraníes, proporcionando un mayor apoyo a las operaciones contra los intereses israelíes. El asesinato endureció las posiciones sirias en un momento en que algunos diplomáticos esperaban la reanudación de las negociaciones de paz. Cualquier remota posibilidad de diálogo entre Damasco y Jerusalén se desvaneció en las calles de Kafr Sousa. Lo que hizo extraordinaria la operación de Damasco no fue solo su éxito, sino su ejecución. Llevar a cabo un asesinato en una capital hostil protegida por múltiples servicios de inteligencia requería una pericia extraordinaria. Cada fase implicaba un riesgo: penetrar las defensas de seguridad sirias para identificar la ubicación de Mugniye, acceder a su vehículo sin ser detectado, instalar una bomba sofisticada que funcionara de manera fiable, posicionar equipos de vigilancia para activar el dispositivo en el momento preciso y extraer a esos equipos posteriormente sin ser capturados. Los analistas de inteligencia que estudiaron la operación identificaron varios factores que hicieron posible el éxito. En primer lugar, la inteligencia humana dentro de Siria proporcionó información crucial sobre las rutinas y el uso de vehículos de Mugniye. Sin fuentes cercanas a la seguridad siria o a Hezbollah, la operación habría sido imposible. En segundo lugar, las capacidades técnicas permitieron el seguimiento y la detonación a distancia, eliminando la necesidad de que los operarios estuvieran físicamente cerca del vehículo en el momento de la explosión. En tercer lugar, la complacencia del objetivo creó vulnerabilidad. Mugniye se había acomodado demasiado en Damasco, creyendo que la protección siria lo hacía intocable. Pero quizás lo más importante fue la paciencia. La operación probablemente requirió meses o años de preparación. Había que establecer la vigilancia, confirmar los patrones, probar los métodos, ubicar a los operadores, colocar el equipo en su sitio y planificar las contingencias. Los servicios de inteligencia capaces de este nivel de paciencia y precisión son escasos. La reputación del Mossad por llevar a cabo operaciones a largo plazo con una mínima presencia física quedó confirmada una vez más. La muerte de Imad Mugniye cerró un capítulo en la historia del terrorismo moderno. Había sido responsable de más muertes de estadounidenses antes del 11 de septiembre de 2001 que cualquier otra persona. Sus operaciones fueron pioneras en tácticas que serían copiadas por grupos terroristas en todo el mundo. Atentados con camiones bomba contra objetivos simbólicos, toma de rehenes para obtener presión política, guerra asimétrica diseñada para debilitar a los enemigos más fuertes mediante el desgaste. Su influencia trascendió sus propias acciones. Entrenó a generaciones de militantes que llevaron sus métodos a nuevos conflictos. Sin embargo, su eliminación no acabó con la amenaza de Hezbollah, ni resolvió los conflictos subyacentes que habían dado origen a su carrera.
La organización que ayudó a construir siguió creciendo, evolucionando de una milicia guerrillera a un estado dentro del estado, controlando territorio en el Líbano, desplegando un ejército mayor que el ejército oficial libanés e interviniendo en la guerra civil de Siria en nombre de Assad. Los sucesores de Mugniye carecían de su genio, pero heredaron la infraestructura que él había creado para los servicios de inteligencia que lo habían perseguido durante décadas. Su muerte fue una reivindicación, pero no una victoria. La satisfacción de eliminar un objetivo de alto valor se vio atenuada por el reconocimiento de que el terrorismo persiste más allá de los terroristas individuales. Surgen nuevas amenazas, aparecen nuevos nombres en las listas de objetivos. El ciclo continúa. Mugniye fue reemplazado. Sus métodos fueron estudiados y perfeccionados por otros, y los conflictos fundamentales, israelíes, palestinos, sunitas y chiitas, así como la intervención occidental en Oriente Medio que creó el entorno en el que operaba, permanecieron sin resolver. Ningún gobierno se ha atribuido oficialmente la responsabilidad del asesinato de Mugniye. Israel guarda silencio. Estados Unidos declina hacer comentarios. La investigación en Siria no produjo arrestos, ni conclusiones públicas, ni reconocimiento alguno más allá de acusaciones generales. La operación sigue oficialmente sin resolverse. Otra historia de fantasmas en los anales de las intrigas de Oriente Medio. Este silencio cumple múltiples propósitos. Evita responsabilidades legales para los agentes que llevaron a cabo la misión. Evita las complicaciones diplomáticas que crearía un reconocimiento explícito y mantiene la ambigüedad estratégica. Las futuras víctimas no pueden saber con certeza quién vendrá a por ellas ni cuándo. La incertidumbre en sí misma es un arma que fomenta la paranoia entre aquellos que podrían encontrarse en listas similares. Para las familias de las víctimas de Mugniye, los marines muertos en Beirut, los rehenes que fallecieron en cautiverio, los civiles asesinados en ataques terroristas, su muerte proporcionó cierto consuelo, pero no una verdadera justicia. No hubo juicio, ni rendición de cuentas, ni ajuste de cuentas público por sus crímenes. Simplemente dejó de existir, borrado por una violencia tan repentina y anónima como la que él había infligido a otros. Que eso constituya justicia o mera venganza depende de la perspectiva que se tenga sobre el poder estatal, la autoridad moral y la ética de los asesinatos selectivos. La llanta de repuesto que salió despedida del pajero de Imam Mugniye aterrizó en una calle de Damasco, a una cuadra completa del lugar de la explosión. Una prueba surrealista en una operación que fue tanto una declaración como una eliminación. Los investigadores sirios examinaron minuciosamente los restos. Hezbollah juró venganza y en algún lugar los operativos que habían pasado años preparándose para 20 segundos de violencia presentaron sus informes y pasaron al siguiente nombre de la lista. El fantasma que había atormentado a la inteligencia occidental durante un cuarto de siglo había desaparecido, muerto por el mismo método que él había utilizado para matar a tantos otros. La simetría no fue accidental. El asesinato de Mugniye demostró que ninguna protección es absoluta, ningún santuario está garantizado y ninguna reputación de invisibilidad es a prueba de vigilancia paciente y violencia precisa. Demostró que los servicios de inteligencia con recursos y determinación suficientes pueden alcanzar objetivos en cualquier lugar, incluso en capitales protegidas por fuerzas de seguridad hostiles, y quedó demostrado que la guerra encubierta entre naciones
continúa independientemente de las cortesías diplomáticas, combatido por agentes cuyos rostros nunca se ven y cuyas acciones nunca se reconocen oficialmente. Si esta historia de paciencia, precisión y revancha te ha fascinado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de las investigaciones que publiquemos sobre operaciones encubiertas que dieron forma a la historia moderna. Dale a me gusta si este análisis en profundidad de las técnicas de inteligencia te ha resultado útil. Y aquí está la pregunta para los comentarios. ¿El asesinato de Mugnier fue una represalia justificada por décadas de terrorismo? ¿O acaso realizar este tipo de operaciones en capitales extranjeras sin el debido proceso legal socava el Estado de Derecho? Analicemos esa complejidad a continuación. Nos vemos en la próxima investigación.